Hola, buenas tardes amigos. ¿Qué tal? Les saluda su amigo Daniel Córdoba. Soy médico veterinario zootecnista con número de colegiatura en Lima 5515. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a volver a tocar otros temas de salud y hoy vamos a tocar salud y sanidad animal. Vamos a hablar sobre cómo cuidar y como tips para poder proteger o evitar enfermedades más comunes en nuestras mascotas. Vamos a hablar sobre lo que es más común, perros, gatos y algunas no convencionales, cuyes, conejos, tal vez cabras, algunos tengan alguna cabrita de repente, o cerditos. Bien, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí, hombre, listo para arrancar después ¿cómo se llama? Después de la celebración del Día del Trabajador. Hoy dice que se celebra el Día del Trabajador porque a un burrito le hacían trabajar tanto que el burrito llegó a hablar, dice, ¿es cierto o no? Sí, hay que preguntar eso en el Congreso. Bueno, ese fue el día para que los congresistas se suban el sueldo, ¿no? Oye, esas maldecidos, dice que se han subido a 60 y tanto. Eso es indignante. 3.000 soles más solamente por, según ellos, gastos mínimos de representación. Qué maldito, de verdad, qué feo, güey. Es la inconsciencia de la política, pero ya no reneguemos por eso, no nos amarguemos el día, vamos a hablar de cosas más interesantes, más importantes en el tema, en el área que nos desenvolvemos. Buena la del Congreso. Bueno amigos, vamos, adelante. Vamos a darle un tiempo. Este es un Rolex de mi Waiki, me acaba de regalar también mi Waiki por si acaso. Ahora estamos con la novedad del Rolex. Y del Waiki, ¿no? Que nos regala, nos presta. ¿Ya? Bien, vamos a hablar sobre sanidad y salud. Son cosas muy relacionadas. Sanidad es el compendio de qué cosas, qué actividades, qué conductas, qué hábitos debo tener para poder lidiar con las enfermedades que siempre están en el ambiente. No podemos evitar vivir con enfermedades, con parásitos, con bacterias, con virus que siempre están en nuestro alrededor. Nuestro cuerpo siempre lidia con esas enfermedades, que son seres vivos que también tratan de vivir a veces a costa de nosotros, así como nosotros a veces vivimos a costa de otros, ¿no? Entonces, vamos a hablar tips sobre eso. Primero, lo que tenemos que ver es que nuestra mascota, nadie conoce mejor a nuestra mascota que el mismo propietario. Entonces, tips para poder saber si mi perrito está enfermo o algo le pasa, ¿no? Si mi perrito todos los días me recibe moviéndome la cola, ladrando, o jalándome el pantalón, o parándose en dos patitas, y un día repentinamente ya no hace eso, ya no sigue esa conducta, no tiene la misma vitalidad, ya no está jugando conmigo, me debe llamar la atención eso, ¿no? Que puede estar pasándole algo, puede ser un dolor, puede ser un malestar, o puede ser el inicio de repente de alguna enfermedad. También tenemos que tomar en cuenta cuando vemos la alimentación de mi perrito, o de mi gatito, o de mi conejo, o de mi cuy, ver siempre que él coma con la frecuencia y con la cantidad que siempre estila a comer, ¿no? Si vemos que mi mascota ya no come lo mismo de antes, disminuye un poco, y eso se mantiene en el tiempo, al día siguiente también come menos, también puedo ya relacionar eso con un cuadro de malestar, de una falta de apetito. Puede estar relacionado también a dolor, inflamación, fiebre o algún proceso patológico o infeccioso por el que esté pasando mi mascota. Entonces deben ser signos de alarma ya. Otro tip, ver siempre, ¿no? Como yo limpio las heces de mi perrito, limpio los excretas de mi mascota, de mi gato, de mi conejo. La consistencia siempre debe ser la misma o muy parecido, y la coloración también. Inclusive hasta si el olor cambia y es un poco más desagradable o es distinto, ya podría llamarme la atención, ¿no? Entonces son tips para prematuramente y de forma temprana poder detectar enfermedades o patologías que puedan estar empezando en las mascotas. Y siempre es mejor y es más provechoso para el paciente o para la mascota, en este caso para su mascota, que lleguen al veterinario de manera temprana para que pueda evitarse daños. Porque si bien es cierto, en el tiempo la enfermedad avanza, pero no solamente es eso, sino también el individuo se deteriora. O sea, las secuelas, las consecuencias que pueda dejar la enfermedad puede ser mayor cuando me tardo demasiado en responder a esa
a esos ya pequeños indicios de malestar de mi mascota. Bien, entonces voy a hablar sobre vacunaciones. Hablemos de vacunaciones, ¿no? Enfermedades más comunes en los perritos, principalmente distemper es muy importante, rabia, hepatitis, parainfluenza, leptospirosis y parvovirus. Un punto muy... Una especial llamada al tema de leptospira, que no lo toman mucho en cuenta aquí en San Juan de Lurigancho. Es una enfermedad de tipo predominantemente tropical, pero aquí en San Juan de Lurigancho ya es muy incidente. Muchos casos de leptospira se están dando. ¿Y por qué es importante esta enfermedad? Porque es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir? Que puede ser contagiada a cualquier animal de sangre caliente, inclusive el hombre. Nosotros también podemos sufrir leptospirosis, y esa es una enfermedad que se contagia fácilmente por la orina de animales infectados. O sea, nosotros podemos contagiarnos sin saber al no higienizarnos la mano después de coger un perrito que ha estado con leptospira, lo ha acariciado, la bacteria se impregna en mi mano y yo al llevarme la mano a comer algo con la mano directamente me estoy llevando la enfermedad posiblemente oral, y es una enfermedad silente, o sea que no muestra síntomas rápidamente, silenciosa, que va avanzando mucho tiempo y ya cuando produce daños se ven las secuelas. A veces se diagnostican problemas hepáticos, hepatitis, a veces se diagnostican insuficiencias renales, y muchas veces piensan que el problema es el riñón, es el hígado. Es cierto, el problema es el riñón, es el hígado, pero puede ser consecuencia de esta enfermedad, y si no se toma medidas para controlar la enfermedad, el daño puede seguir dándose. A pesar de que estemos ayudando al hígado, ayudando a la función renal, la función hepática, puede seguir dándose si es que no controlo la bacteria que está produciendo esto. Entonces, las enfermedades que compartimos entre los animales hacen que sea importante que también nosotros tomemos en cuenta que la salud de mi mascota es parte de mi salud, es parte de la familia. Entonces, un llamado para esta enfermedad que no es muy conocida, o no le dan el énfasis que deberían darle. Y otra enfermedad muy común es la rabia. No muy común, ¿no? Ya poco común, ya no se da la rabia. La rabia doméstica no se ha reportado mucho. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que la rabia es tan importante como la vida misma. Si es que, ¿por qué? Porque la rabia, si me da, no tengo cura. O sea, no, de nada sirve que yo me vacune cuando ya estoy desarrollando la rabia, o que no existe tratamiento de cura contra la rabia. La persona que está desarrollando rabia está condenada a morir. Muchos veterinarios fallecen por esto, por rabia, por desarrollar la rabia, por confiarnos a veces. No, me mordió un perrito o me mordió una ardilla, o me mordió un animal salvaje y nunca supe si está vacunado o no. No creo, se veía saludable. Pasan los días y la enfermedad se desarrolla, y una vez que ya llega al punto de convulsiones, ya no hay marcha atrás, ¿no? Condenados a la muerte, igual que los perritos o los gatitos o las ardillas, ¿no? Hay que cuidarse mucho de las mordidas. Las ratas, los roedores son reservorios de estas enfermedades. Entonces, los murciélagos, ¿no? Donde hay murciélagos hemos tenido rabias en vacas también. O sea, a las vacas también le da, pero la vaca no muerde, ¿no? También no muerde la vaca, pero el murciélago le pudo haber mordido a ella y se da. Y hemos tenido casos en los que veterinarios se han contagiado de vacas, ¿no? Nunca supieron por qué, si a mí no me mordió nadie, pero en el momento de la manipulación, a veces hacemos manipulación de boca, manipulación de dientes para revisar, y en ese momento puede producirse una lesión en mi mano, y por la saliva de este animal infectado que está con la rabia puede ingresar el virus de la rabia y se desarrolla, ¿no? Son casos que uno no sabe. Entonces es importante vacunar a nuestras mascotas contra la rabia todos los años, para así reducir de que ellas, si es que mi gato es un gato callejero o es un gato que tiene mucha libertad para salir en las noches y tiene un encuentro de repente con una rata rabiosa, es poco probable que él desarrolle la enfermedad de rabia, porque él ya está inmunizado, y así él no va a llevar la rabia a mi casa. Por consecuencia, como le vuelvo a decir, la salud de mi mascota en gran parte es salud de mi familia, es de mi hogar, de mi entorno. Entonces, así también, enfocándolo de ese modo, también vamos a tener más responsabilidad, ¿no? Si mi perrito se enferma, pone en riesgo a mi familia, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta.
En otros animales menos convencionales de mascotas, como el conejo, el cuy, es muy frecuente la salmonelosis. La salmonela es una bacteria. La E. coli es muy frecuente esas enfermedades. Y son enfermedades muy relacionadas a la dieta, muy relacionadas a la higiene. La E. coli es una bacteria que vive en el intestino siempre, pero cuando se sobrepuebla o cuando hay una reinfección de estas bacterias constantemente, puede desarrollarse una enfermedad, a pesar de que son bacterias que viven en nuestro intestino, en el intestino del conejo, del cuy también. Lo que pasa es que los cuyes y los conejos son coprófagos, pueden comer sus propias heces después de haber comido, pueden volver a reingerir las heces que han defecado, y ahí están haciendo una reinfección, ¿no? Entonces, en estos animalitos hay que tener bastante cuidado en su alimentación y en su higiene sobre todo de las heces. Aves, por ejemplo, muy importante la vacuna de Newcastle, porque el Newcastle es una enfermedad también que no tiene cura, es muy frecuente en los gallos de pelea, en las aves ornamentales también se puede dar. Entonces, las vacunas de Newcastle ya son fácilmente, se pueden conseguir en el mercado, ¿no? Antes se vendían en granjas en gran cantidades, ahora ya hay venta por 100 unidades, ¿no? Que se pueden hacer vacunaciones así ya domésticas. Y entre otras enfermedades, ¿no? O sea, la sanidad básicamente es tener ciertas conductas y ciertos criterios para poder identificar los malestares o las enfermedades que puedan estar desarrollando mis mascotas, y tener ciertas pautas sanitarias para evitar enfermedades. Eso se llama vacunaciones, inmunizaciones. Entonces hay que cumplir con un programa de vacunación de nuestras mascotas de acuerdo a la especie, y eso lo va a indicar el veterinario al que ustedes se acerquen con su mascota. Doctor, ¿y la esterilización también está dentro de la prevención, algo así? Claro, la esterilización, esto es una forma responsable de tener mi mascota y también de cuidar la población, la sobrepoblación de animales en las zonas urbanas. Entonces, esterilizar a mi mascota va a asegurar de que, primero, no tenga ella enfermedades posteriores hormonales, ¿no? Prolapsos vaginales, tumores mamarios, ¿no? Piometras, infecciones al útero. Entonces, al esterilizarla, reduzco esos riesgos de esas enfermedades. Pero también soy responsable si es que no dejo que se reproduzcan, porque esas crías después van a necesitar un hogar, y si no hay un hogar para ellas, pues van a pasar mala vida. A veces hay gente que a veces hasta los abandona, ¿no? Entonces, eso es un problema también sanitario comunitario, ¿no? De salud de la población urbana. Entonces, es responsabilidad de la esterilización. La esterilización se puede dar a partir de los 7 meses en adelante, es decir, cuando la mascota ya pasó la pubertad. En ese momento es un buen momento para pensar de repente en esterilizarla en adelante. Pero en cualquier momento de su vida posterior a eso puede hacerlo también. Si yo tengo mi perrita que ya tuvo una cría, una camada, ya tuvo sus cachorritos, yo sé que ya no voy a querer tener más crías de ella, entonces ella ya la podría esterilizar, porque también hay formas de tratarla con anticonceptivos, pero los anticonceptivos son tratamientos hormonales que traen efectos secundarios más que las esterilizaciones. Entonces, la esterilización es una de las mejores maneras para pensar en tener una población y tener a mi mascota también menos desgastada fisiológicamente, ¿no? Porque mientras más crías tenga una perrita o una gatita, un cobayo, un conejo, más desgaste físico va a tener, porque ella de sus propias reservas va a producir la leche, de su propio organismo va a esforzarse para la gestación, y todo eso viene en desgaste a su salud, a su condición física. Entonces, si no voy a tener cría, ya estoy decidido a ya no tener más crías, lo mejor es esterilizarla. Una muy bonita la respuesta, como que sí, pues es muy importante, porque de pronto vemos tantos animalitos abandonados, y creo que hay dos heroínas en San Juan del Urigancho que han creado una cantidad, bueno, tienen
tienen un lugar donde almacenan, capturan a los cachorritos de la calle, y lo tienen por Jicamarca, tengo conocido, y otro que es César, que está por Juan Pablo, creo que él se encarga de los gatos, y ahí me imagino qué problema tendrá ellos, ¿no? Claro, es una labor bastante encomiable, es algo muy loable lo que están haciendo. Reciben también donaciones, hay personas que donan para que puedan darle alimento digno, ¿no? Pero mucho tiene que ver la conciencia de la población, es decir, no vamos a esperar que se creen 10, 20 albergues para solucionar mi irresponsabilidad. Lo que nosotros debemos tomar es cartas en el asunto, ¿no? Si yo no aportar más en la sobrepoblación de animalitos y darle una vida y una condición de salud a mi mascota en la mejora de mis posibilidades. Y no estar esperando a veces que se me pasó, quedó preñada y ahora no le encuentro cría, dueño, y a veces hay una cierta serie de problemas al no encontrar hogar para las nuevas mascotas que vienen, ¿no? Entonces es una responsabilidad de toda la población tener lo que ya está muy, muy de moda, la tenencia responsable de mascotas. Eso es un término bastante utilizado. Entonces, seamos responsables al tener nuestras mascotas, no hagamos una sobrepoblación, planifiquemos si vamos a tener crías de nuestros perritos, no fomentemos el abandono de animales en las calles, no seamos más empáticos cuando veamos animalitos que de repente están sufriendo, ¿no? Y a los propietarios tener esos cuidaditos, ¿no? Esos cuidados de observar a mi mascota cuando cambia su conducta, para saber cómo lo puedo ayudar, por lo menos para asesorarme con el veterinario de su confianza en el momento que quisiera yo ayudarlos. Bueno, señores, se fue el tiempo volando. La siguiente semana, la siguiente charla, tocaremos otros temas más también interesantes, y espero que les haya sido útil la información que les he dado. A veces es un poco didáctico, poco pedagógico a veces la forma como explico, pero si tienen preguntas, envíenlas a la radio, envíenlas a las redes sociales, y más adelante en la siguiente semana trataremos también de absolver esas dudas que de repente a veces quedan vacíos en la información que le estamos dando. Bueno, señores, me despido. Se despide su amigo Daniel Córdoba, médico veterinario zootecnista. Hasta la próxima semana.